nuestro congreso como ponente. Y continuamos ahora con la próxima ponencia. La próxima ponencia será la ponencia de la profesora doctora María Julia Ochoa Jiménez. Y la profesora María Julia Ochoa nació en Venezuela, estudió Derecho en la Universidad de los Andes de Venezuela. Hizo entonces estudios de maestría y después doctorado en la Universidad de Göttingen en Alemania con una beca del DAAD. Y también en el tiempo siguiente varias veces obtuvo becas para estadías de investigación en Alemania y también en España pasó estadías de investigación. Después era docente en varias universidades en Colombia, en Bogotá primero, y ahora es desde el año 2016 profesora de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y en este momento está en Alemania otra vez con una beca de investigación en el marco de un proyecto de investigación. Es un gran placer y honor que la profesora Ochoa otra vez participa como ponente en nuestro congreso. Y con eso doy la palabra a María Julia. Hola, buenos días a todos los que se encuentran en Colombia, buenas tardes a todos los que están en Colombia. Primero voy a compartir la pantalla y asegurarme de que están viendo la presentación. María Julia, ¿puedes quizás subir un poco el sonido porque se escucha bastante poco? Tal vez así me escuchan mejor. Sí, sí, mejor, sí. Usando la computadora. Quería saber si ven la presentación. Sí, todo se ve, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente quisiera saludar a las personas que están presentes, a quienes están en Colombia, buenos días, y a quienes están en otro lugar, en Alemania, buenas tardes. Quiero agradecer ante todo a los organizadores de este segundo congreso anual de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas, especialmente, por supuesto, al profesor Michael Stobar y a el profesor Gabriel Barreto también, quienes han tenido a su cargo especialmente y quienes han asumido este gran trabajo en realidad de organizar estos eventos y las publicaciones que les han seguido. Yo voy a conversar hoy sobre un tema específico que ha sido el tema de un proyecto de investigación que realicé, o que hemos estado realizando apenas hasta hace poco con algunos profesores de mi facultad, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, como acaba de mencionar el profesor Stobar. Yo he dirigido la investigación, pero también he contado con un apoyo muy importante del profesor Jonathan Zapata, que creo que está entre nosotros, al menos nos ha acompañado un buen tiempo, no sé si en este momento está, ojalá así fuera. Y nosotros, como les digo, sentimos bastante curiosidad por indagar cuál es, y tratar de exponer de una forma sistemática cuál es el estado de la situación referida al derecho aplicable en materia de personas en el derecho internacional privado colombiano. Y a eso es a lo que me voy a referir en la presentación de hoy. Entonces, en primer lugar, un poco de contexto. Yo me voy a permitir leer la presentación y voy a tratar de ajustarme al tiempo, por supuesto, pero si es necesario que me hagas alguna observación al respecto, Mijael, muchísimas gracias para no excederme. La codificación del derecho internacional privado ha sido de gran interés para los países latinoamericanos tradicionalmente. Esto no es nuevo, desde el siglo XIX eso ya existe en nuestra región. Sin embargo, ha cobrado una nueva vida en las últimas décadas. Ejemplos de esto son las codificaciones nacionales de República Dominicana, de Panamá,
de Argentina, o la muy reciente legislación uruguaya, que apenas entró en vigor a comienzos de este año. También es un proceso que está en marcha, es un proceso que aún continúa, como se demuestra o lo demuestran las propuestas que se están debatiendo actualmente en Chile y en Perú. En el caso colombiano, sin embargo, nosotros no observamos esa disposición de revisión y de consideración específica del derecho internacional privado. En Colombia las normas de derecho internacional privado no son abundantes ni son modernas, como vamos a ver una muestra de eso. Se encuentran dispersas además en diferentes instrumentos jurídicos, ya que no existe una codificación sistemática sobre el derecho internacional privado en el país. Colombia ha ratificado ciertamente varios tratados internacionales en la materia. Esto ayuda a paliar, aunque solo parcialmente y en relación con determinadas materias, las dificultades derivadas de la falta de codificación nacional. Como digo, solo de manera parcial y en relación con ciertas materias. Entre los tratados de derecho internacional privado que Colombia ha ratificado destacan por un lado el Tratado de Derecho Civil Internacional y el Tratado Comercial Internacional o de Derecho Mercantil Internacional, ambos adoptados en el Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado, celebrado en la capital de Uruguay, en Montevideo, en los años 1888 y 1889, y que contienen algunas normas que mencionaré más adelante. Por otro lado, está la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, que fue adoptada en la segunda conferencia especializada interamericana de Derecho Internacional Privado, que se celebró también en Montevideo en el año 79. Esta convención contiene normas relativas, por ejemplo, al orden público, al reconocimiento de situaciones extranjeras. También establece que las normas incluidas en los tratados internacionales prevalecen sobre las normas nacionales. Y que los jueces y autoridades nacionales aplicarán la ley extranjera de la misma manera que la aplicarían los jueces del país cuya ley es aplicable. La relevancia de esta última regla en el contexto colombiano fue reafirmada por la Corte Constitucional en sentencia de unificación en el año 2014, al tiempo que sostuvo que los jueces deben obtener de oficio toda información sobre la ley extranjera aplicable, especialmente si los particulares no pueden hacerlo. No obstante, la existencia de normas internacionales no sería suficiente, por supuesto, para superar la inseguridad jurídica creada por la ausencia de una codificación nacional sistemática sobre la materia. La aplicación de tratados internacionales se limita en general no solo por la materia, sino también que se limita a los estados que han ratificado los tratados respectivos. El Código Civil y el Código de Comercio, por su parte, contienen algunas normas de derecho internacional privado. Sin embargo, como se verá, estas no están adaptadas a necesidades actuales derivadas de las actividades transfronterizas. Esto contrasta con la tendencia de otros países latinoamericanos. La primera parte de esta presentación abordará el derecho aplicable a las personas naturales con foco en el artículo 19 del Código Civil, mientras que en la segunda parte se hará referencia al derecho aplicable a las sociedades mercantiles con base en el artículo 469 del Código de Comercio especialmente. En ambas partes se hace un repaso general de las normas mencionadas y se mencionarán los modelos normativos relativos a esta materia que se pueden identificar en general en otros países latinoamericanos. Al final realizaré la presentación de algunas cuestiones generales. Algunas palabras preliminares sobre el estatuto personal. Aunque el concepto de estatuto personal es ciertamente un concepto bastante heterogéneo, se vincula por lo que respecta a las personas naturales con las normas aplicables a su estado civil y a su capacidad, y por lo que respecta a las personas jurídicas, a las normas que conforman el régimen jurídico al que están sometidas, que pueden abarcar aspectos que también se atribuyen a las personas físicas, por ejemplo, la capacidad para realizar ciertos actos jurídicos. En Colombia, la regulación existente al respecto a estas últimas se refiere especialmente a las sociedades mercantiles, como vamos a ver. Para algunos resulta difícil sostener que las cuestiones del estatuto personal merecen un tratamiento diferenciado en el derecho internacional privado. Se argumenta que estas cuestiones suelen ser preliminares en casos relativos a otros ámbitos específicos del derecho, por ejemplo, familia o contratos, y que se ha ido adoptando progresivamente normas específicas de conflicto de leyes relativas al estatuto de las personas físicas, por ejemplo, en materia de matrimonio, de divorcio o de nombres. Sin embargo, en el estado actual de las cosas, aunque en América Latina algunos instrumentos internacionales se aplican a determinados derechos y obligaciones derivados de algunos tipos de relaciones familiares transfronterizas y algunas codificaciones nacionales contienen normas de conflictos de leyes
en materia, por ejemplo, de nombres, la necesidad de normas generales de conflicto de leyes relativas al estatuto de las personas parece permanecer intacta. La razón principal es que incluso cuando existen normas de conflicto de leyes específicas, las normas generales relativas al estatuto personal pueden seguir siendo útiles para abordar posibles lagunas jurídicas o para interpretar las normas especiales en caso de que sea necesario. Esto cuando menos. Ahora, en cuanto al derecho aplicable a las personas naturales. ¿Cuál es la situación en Colombia? Para observar las reglas que determinan la ley aplicable a las situaciones transfronterizas relacionadas con el Estado civil y la capacidad de las personas naturales en Colombia, hay que prestar atención a dos criterios que tradicionalmente se han utilizado para ello: la nacionalidad y el domicilio. En América Latina, el uso de ambos criterios fue considerado en el Congreso Americano de Jurisconsultos, celebrados en los años 1877 y 1878, también conocido como Congreso de Lima, donde prevaleció el uso de la nacionalidad. Aunque ese tratado no alcanzó relevancia práctica, su contenido es, sin embargo, casi idéntico al Tratado Bilateral de Derecho Internacional Privado entre Ecuador y Colombia, que sigue vigente para ambos países. A su vez, el Tratado de Montevideo de 1889 sobre Derecho Civil Internacional somete la capacidad de las personas físicas a la ley del domicilio. Colombia se adhirió al principio del domicilio al ratificar dicho tratado. También presentó una propuesta de modificación del Código de Derecho Internacional Privado de 1928, conocido como Código Bustamante, para que la regla respectiva se basara en el criterio del domicilio, en lugar de dejarlo a la legislación de cada país, como lo hace el artículo 7 de dicho código. Solución esta también que es una expresión del predominio del principio de territorialidad en el derecho internacional privado latinoamericano. Aunque la propuesta colombiana no prosperó, es un indicio de que ya a mediados del siglo XX, la idea de utilizar el principio de domicilio encontró apoyo en Colombia. Ahora bien, a nivel nacional, el criterio de la nacionalidad se recoge en el Código Civil de Colombia, que sigue a este respecto el Código Civil de Chile de 1855, el Código de Bello. El artículo 19 del Código Civil se refiere a la ley aplicable al Estado civil y a la capacidad. También se refiere a otro aspecto, que es el de las obligaciones y derechos derivados de las relaciones de familia. En realidad, el texto del artículo 19 del Código Civil colombiano es idéntico al del artículo 16 del Código Civil chileno. El artículo 19 del Código Civil tiene un carácter unilateral. En este sentido, se trata de una norma fuertemente territorial, puesto que su texto no admite la aplicación de la ley extranjera de derecho extranjero a situaciones que implican a ciudadanos extranjeros. Aunque la jurisprudencia lo ha observado teniendo en cuenta también a los extranjeros. Allí menciono dos sentencias importantes en este sentido, una de la Corte Constitucional y otra de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, no solo el criterio de la nacionalidad, sino también el del domicilio, han jugado un papel en el derecho internacional privado colombiano y ambos están incluidos en normas aplicables en el país. Algunas codificaciones nacionales, esta es una observación respecto al otro criterio usualmente utilizado en esta materia para la determinación de la ley aplicable, que es el de la residencia habitual o el de la residencia. En relación con eso es de anotar que algunas codificaciones nacionales de América Latina incluyen este criterio. En este sentido, las leyes venezolana y uruguaya recogen la solución de la Convención Interamericana sobre el Domicilio de las Personas Naturales en el Derecho Internacional Privado, que no ha sido ratificada por Colombia. En la legislación colombiana no existe una referencia explícita a este criterio para determinar la ley aplicable al estatuto personal de las personas naturales. Ahora, ¿cuál es la situación en relación con el resto de los países latinoamericanos? O con, digamos, una muestra representativa bastante amplia, digamos, de las legislaciones codificadas en otros estados de América Latina. Al incorporar el criterio de la nacionalidad en una norma unilateral de conflicto de leyes, Colombia se aparta de la tendencia en América Latina. Esto lo podemos ver en el cuadro que yo estoy mostrando allí. Como se ve allí, el domicilio se utiliza como factor de conexión de las normas de conflicto de leyes bilaterales, es decir, que no excluyen la posibilidad de aplicar legislación extranjera en Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, México, Perú, en República Dominicana, en Uruguay y en Venezuela.
mientras que el criterio de la nacionalidad se incluye en las normas unilaterales de los códigos civiles de Ecuador y El Salvador, que son códigos que siguen el modelo chileno, como también lo hace Colombia, como yo les acabo de anotar. Las normas incluidas en otras codificaciones son diferentes. Estas serían la segunda y la última columna. En Cuba, el criterio de nacionalidad, por ejemplo, se establece de forma bilateral y el criterio de residencia se aplica unilateralmente, es decir, remitiéndose al ordenamiento jurídico cubano. Para las personas sin nacionalidad cubana, sin ciudadanía cubana, como dice la norma, que residan en Cuba. En Panamá, la nacionalidad se utiliza como factor de conexión en una norma de conflicto de leyes que es unilateral para situaciones que involucran a los panameños, y lo mismo, es decir, el criterio de nacionalidad se contempla para el caso de los extranjeros. En este caso existe una excepción en relación con cuando la ley de la nacionalidad de la persona remite a otra ley, en cuyo caso el juez panameño debe aplicar esta última. Observes entonces que la ley panameña permite el reenvío en esta materia únicamente, sin embargo, hasta el segundo grado. Las normativas de Perú y República Dominicana, donde el criterio del domicilio se aplica bilateralmente, contemplan la posibilidad del llamado conflicto móvil, cuya resolución se basa en la teoría de los derechos adquiridos. Por su parte, en Costa Rica, la ley nacional la ley nacional sobre el Estado y la capacidad de las personas vincula a los costarricenses para cualquier acto jurídico o contrato que se ejecute en Costa Rica, y también vincula a los extranjeros con respecto a los actos que se ejecuten en Costa Rica, a los contratos que se celebren y se ejecuten en Costa Rica. Ahora, algunas observaciones en relación con el derecho aplicable a las sociedades mercantiles extranjeras. ¿Cuál es la situación en Colombia? En Colombia, la posibilidad de que las sociedades comerciales tengan una nacionalidad fue rechazada durante algún tiempo. Actualmente se sostiene que estas pueden clasificarse en sociedades nacionales o extranjeras, tras lo cual subyace la idea de que las sociedades comerciales tienen una nacionalidad. La relevancia de determinar si una sociedad comercial es nacional o extranjera es doble. En primer lugar, esto es necesario para saber qué ley debe cumplirse para considerarse válidamente constituida la sociedad. Y en segundo lugar, esto permite conocer bajo qué normas dentro del derecho colombiano deben operar. En cuanto a la pregunta de si una sociedad comercial es nacional o extranjera, el artículo 469 del Código de Comercio establece que son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior. Esta norma, tanto en esta norma, tanto el lugar de la constitución como el domicilio son relevantes, por lo que no solo se tiene en cuenta la voluntad de los socios que constituyeron el negocio en un país extranjero, sino también el centro de su actividad económica. Sin embargo, el artículo 469 del Código de Comercio no es una norma de conflicto de leyes en cuanto a su redacción. Su redacción es distinta, por ejemplo, de la del artículo 5 del Tratado de Montevideo de 1889 sobre Derecho Mercantil Internacional, según el cual las sociedades o asociaciones que tengan el carácter de personas jurídicas se regirán por las leyes del país de su domicilio. Aquí, en esta norma, el domicilio se utiliza como factor de conexión de una norma de conflicto de leyes. En cambio, en el artículo 469 del Código de Comercio, el domicilio en el extranjero no indica la aplicación de un determinado ordenamiento jurídico, sino que junto con la Constitución, en lugar de la Constitución, según la ley de otro país, una condición para la calificación de una sociedad como extranjera. Aunque el artículo 469 no contiene ninguna referencia explícita a la ley aplicable, de acuerdo con esta norma, para calificar una sociedad como extranjera, las autoridades colombianas están llamadas a observar las normas que rigen la constitución del tipo de sociedad en cuestión en el país donde está constituida. Una vez clasificada la sociedad como extranjera, una vez calificada como tal, se procede a la aplicación de la legislación colombiana para las sociedades extranjeras. Esto se refiere en particular al título 8 del Código de Comercio, entre cuyas normas destaca la que se refiere al sometimiento de estas sociedades a la vigilancia del Estado, lo cual se realiza a través de la Superintendencia de Sociedades cuando las mismas desarrollan actividades en Colombia de manera permanente. En relación con la situación respecto de otros países latinoamericanos, las codificaciones de los países latinoamericanos sobre la ley aplicable al Estatuto de las Empresas Extranjeras
o de las personas jurídicas, como veremos, puede clasificarse en dos grupos. Un primer grupo representa la tendencia más moderna en esta materia. Se trata de codificaciones que incluyen normas de conflicto de leyes que siguen la teoría de la incorporación. Son generalmente aplicables a la existencia, forma y capacidad de las personas jurídicas extranjeras. Una tendencia general en este grupo es que, según estas codificaciones, cuando realizan actividades en el territorio nacional, dichas actividades están sujetas al derecho nacional, al derecho territorial. Además, la capacidad admitida a las entidades y sociedades extranjeras constituidas en el extranjero no puede ser mayor a la reconocida a las creadas en el país. Las codificaciones de este grupo incluyen la de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entre estas codificaciones, las de Panamá, República Dominicana y Venezuela tienen ciertas particularidades. La legislación panameña incluye una norma de conflicto de leyes bilateral sin distinguir entre personas jurídicas nacionales y extranjeras, y además reconoce la autonomía de la voluntad en el caso de un grupo de interés económico internacional. En la República Dominicana, la regla general se establece a través de una norma de conflicto unilateral que remite a la ley dominicana. Sin embargo, se aplica a las sociedades y a las empresas individuales de responsabilidad limitada una norma de conflicto bilateral, que aplica el criterio de la Constitución junto con el de la sede real. La ley venezolana contiene una norma de conflicto bilateral que aplica en general a las personas jurídicas privadas en cuanto a su existencia, capacidad, funcionamiento y disolución. El segundo grupo de codificaciones representa a las que no adoptan una solución conflictual stricto sensu. Entre ellas se encuentran las codificaciones de Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador y Guatemala. Algunos de estos países tienen normas que indican cuándo una sociedad es extranjera, como lo hace el artículo 469 del Código de Comercio colombiano, o normas que reconocen implícitamente la nacionalidad de una sociedad en función de las leyes del país de su constitución. Esto ocurre en Chile, en Ecuador, en El Salvador, en Costa Rica y en Guatemala. El uso generalizado de la teoría de la Constitución entre las codificaciones latinoamericanas, algunas de las cuales contienen normas de conflictos de leyes y otras no, puede verse fácilmente en este cuadro que estoy mostrando. A continuación voy a hacer, basándome en lo dicho hasta ahora, algunos comentarios generales con los que terminaría la presentación. Teniendo en cuenta la situación del derecho internacional privado en Colombia, descrita al comienzo de la presentación, es pertinente hacer algunos comentarios. En primer lugar, la falta de una codificación nacional sistemática en materia de derecho internacional privado refuerza la suposición de que es suficiente tratar los casos transfronterizos, los casos vinculados con diversos ordenamientos jurídicos, solo desde una perspectiva material basada en la lex fori, es decir, basada en el derecho nacional, sin prestar atención a las soluciones de conflicto que podemos observar desde la perspectiva que observa el conflicto de leyes, es decir, que toman en cuenta precisamente la existencia de elementos extranjeros. En algunos casos, es ciertamente correcto proceder desde un punto de vista estrictamente material, por ejemplo, en los casos relativos a la adquisición de la nacionalidad, que no requieren un enfoque de conflicto de leyes. Sin embargo, tratar todo tipo de situaciones transfronterizas únicamente evaluando el cumplimiento de las normas materiales, por ejemplo, a través de la evaluación de la posible violación de derechos fundamentales, puede ser problemático. En primer lugar, porque al proceder de este modo se ignora la relación del caso con el derecho extranjero, como apuntábamos antes, lo que puede poner en peligro la consecución de un resultado justo en el caso. Además, las decisiones judiciales son directamente aplicables a una situación concreta, implican una evaluación a posteriori, lo que está relacionado, por supuesto, con la posibilidad de que exista un grado de inseguridad jurídica. Por supuesto, esto no significa que los derechos humanos y fundamentales no deban ser considerados. El carácter unilateral del artículo 19 del Código Civil, por ejemplo, puede analizarse desde esta perspectiva. En este sentido, cabe destacar que, por un lado, esta norma se refiere únicamente a los colombianos y no tiene en cuenta a los extranjeros, a lo que ya nos referimos anteriormente, a pesar de que existe jurisprudencia al respecto, como anotamos. Por otro lado,
el uso de los términos colombianos pretende lograr una ciudadanía uniforme, por lo que no se presta atención a la diversidad cultural existente en el país. Esto podría explicarse no solo por el predominio del principio de territorialidad en América Latina, sino también por la historia particular de Colombia, por ambas cuestiones. En el caso particular colombiano, hay razones históricas que tienen que ver con una especie de dificultad de aceptar en tiempos anteriores, y esperamos que cada vez menos, la integración de extranjeros dentro del país. Sin embargo, en los tiempos actuales esto puede ser objetado desde la perspectiva de los derechos humanos. La falta de consideración de los extranjeros puede ser criticada si la vemos en el marco del derecho humano a la migración, y aunque la cuestión de hasta qué punto el derecho internacional privado puede o tiene que dar cabida a derechos de los grupos indígenas que habitan el territorio del país, esta es una cuestión que puede no solo ser controvertida, sino también muy compleja. Esto parece, sin embargo, es necesario pensar en ello, tomando en cuenta también las normas que han sido adoptadas en el marco de los derechos humanos en el plano internacional y que han conseguido ser adoptados también y desarrollados dentro del contexto colombiano. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta el derecho a la no discriminación. Teniendo en cuenta estas observaciones como punto de partida, es razonable admitir la posibilidad de seguir el criterio del domicilio, o sea, de tener una norma de conflicto que adopte el criterio del domicilio para determinar la legislación aplicable, puesto que esto podría ser más compatible con la integración de los extranjeros en Colombia como país de acogida. Sin embargo, no debe olvidarse que esto no puede desconocer los vínculos, particularmente los de carácter cultural o religioso, que los individuos pueden tener con su sistema jurídico de origen. En cuanto a las sociedades mercantiles, como se ha visto, la norma contenida en el Código de Comercio no se ajusta a la tendencia más moderna en esta materia, si bien puede decirse que recoge la teoría de la incorporación o constitución, no indica claramente qué aspectos de las sociedades extranjeras se rigen por la ley extranjera o no. Los derechos fundamentales también pueden ser relevantes aquí. Aunque la Constitución Política de 1991 no se refiere directamente a la nacionalidad de las empresas, sin embargo, cuando en su artículo 11 artículo 100 reconoce a los extranjeros los mismos derechos otorgados a los colombianos, no hace distinción entre personas naturales y jurídicas. En este sentido, la Corte Constitucional lo ha sostenido respecto a las personas jurídicas en general y ha dicho que también a ellas les pueden ser aplicables a las personas extranjeras. Existen derechos, ha dicho la Corte, de las personas jurídicas que pueden también ser aplicables a las dentro de un Estado social de derecho, y que las autoridades están obligadas a respetar y a hacer respetar. Continúa la Corte diciendo que entre el inmenso abanico de derechos que les corresponde se encuentran también los derechos fundamentales, en la medida en que están estrechamente vinculados a la existencia, su actividad o al núcleo de garantías que el ordenamiento jurídico les ofrece. Por supuesto, esto no puede interpretarse como una exclusión de la discriminación, es decir, de la diferenciación entre empresas nacionales y extranjeras que pudiera tener lugar. Desde la perspectiva del conflicto de leyes, en el marco de una futura codificación nacional, sobre la materia, que esperemos esté pronta a llegar, ello podría tener lugar, por ejemplo, tomando en consideración la ley extranjera en aquellos aspectos que mediante una norma de conflicto de leyes pudieran estar sujetas a dicha ley, o por el contrario, excluyendo la aplicación de la ley extranjera y aplicando en su lugar la ley nacional en virtud de la cláusula de orden público, sobre la cual no existe legislación nacional en Colombia. Hay una abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que ha tratado la cláusula de orden público cuando se ha referido a la posibilidad de reconocimiento de sentencias extranjeras, pero no hay legislación nacional al respecto. A la vista de las consideraciones anteriores, creemos que es necesario revisar las normas colombianas que regulan la ley aplicable al estatuto personal, tanto de las personas naturales como de las sociedades mercantiles, pero esto debe ser visto, creemos, en el marco más amplio de la necesidad de una codificación nacional sistemática en materia de derecho internacional privado que aporte soluciones a priori y, en consecuencia, una mayor seguridad jurídica. Dicha condición debería
dicha codificación, perdón, debería ir inevitablemente más allá de las soluciones materiales y permitir una evaluación más adecuada de la relación que puedan tener las situaciones transfronterizas con el derecho extranjero. Muchísimas gracias, esa sería mi presentación, y si hay algún comentario, alguna pregunta sobre la cual podamos conversar, estoy abierta. Muchísimas gracias a María Julia por esta presentación sobre un tema de derecho privado internacional que es más y más importante teniendo en cuenta las relaciones internacionales que son más y más frecuentes para personas naturales, pero también para personas, personas jurídicas. Hay preguntas de parte de los participantes en cuanto a la ponencia de María Julia Ochoa. Pues entonces yo tengo dos preguntas. Una se refiere a las personas naturales, la otra a las personas jurídicas, las sociedades. En cuanto a las personas naturales, en Alemania, en muchos casos, porque en Alemania hay una bastante gran minoría musulmana, en muchos casos hay problemas con el reconocimiento de matrimonios, sobre todo de esos países, también de divorcios de estos países, porque las reglas de los países musulmanes, de donde vienen estos inmigrantes, son muy diferentes a las reglas que hay en Alemania o en general en la Unión Europea. Por ejemplo, son admisibles matrimonios entre menores de edad, muy menores de edad, a veces de 14 años o algo así. En estos casos se plantea la pregunta de si se puede reconocer en Alemania, o también divorcios que para los hombres son más fáciles en estos países que para las mujeres, es decir, el hombre puede decir a la mujer te rechazo, entonces está divorciado. En estos casos se plantea la pregunta si se puede reconocer. Y tu concepto es de respetar más el lugar de domicilio. ¿Significaría eso que en estos casos de matrimonios en, por ejemplo, países islámicos o también divorcios, en estos casos si se tiene más en cuenta el domicilio donde están y si viven en Alemania, entonces se negaría el reconocimiento de estos tipos de matrimonios, divorcios? ¿O sería necesario el recurso al orden público, según tu concepto? Sí, bueno, específicamente en materia de divorcios y en materia de matrimonio suele haber normas distintas, normas especiales. De manera que las normas a las que me estoy refiriendo, que en el caso colombiano está la regla general en el artículo 19 del Código Civil, son reglas generales, ¿no? Generalmente, pues tenemos, como lo tiene la legislación alemana, también una regla general en materia de persona. Si no recuerdo mal, es en el artículo 7º de la ley introductoria al BGB, pero no es en ciertas materias, como por ejemplo en el caso de matrimonio o en el caso de divorcio, operan factores de conexión distintos, es decir, se aplican legislaciones atendiendo a otros criterios, ¿no? Yo pensaría que en el caso colombiano, por ejemplo, ese sería el caso también en materia de matrimonio o en materia de divorcio, es decir, en materia de familia, tendríamos que observar ciertas particularidades que no necesariamente se ajustan a la aplicación de digamos, este sentido estricto de la ley del domicilio. Por supuesto, lo que tú planteas es muy importante en cuanto a la posibilidad del reconocimiento, tomando en cuenta también la cláusula del orden público. En materia de matrimonios, generalmente también se toma en cuenta la ley del domicilio en algunas normas que son aplicables en Colombia. Es el caso, por ejemplo, del tratado que yo mencionaba con Ecuador,
se establece que el caso de matrimonio, se rige por la ley de la nacionalidad. Entonces, el problema fundamental en Colombia es que tenemos esta dualidad, en que en algunos casos podríamos aplicar el domicilio de acuerdo a algunos tratados internacionales, y en otros casos podríamos aplicar la nacionalidad también en algunas cuestiones particulares. Pero refiriéndome específicamente a lo del tema del matrimonio, no necesariamente es a través de la ley del domicilio como lo podríamos resolver, también de la ley, podría ser de la ley del domicilio, del último domicilio de los contrayentes, que no necesariamente es la ley del domicilio donde se encuentra en este momento, sino del domicilio donde se encontraban al momento en el que se celebró el matrimonio. Pero, como tú mismo lo has señalado, la aplicación del orden público sería una regla general por la cual tienen que pasar todas estas relaciones extranjeras que podrían ser reconocidas o que podrían tener algún efecto dentro del territorio colombiano. Y en Colombia la tendencia es que el orden público, aunque no está regulado, la manera como lo ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia es exactamente como está, no exactamente, pero en buena medida, como está regulado en Alemania, que es con la incorporación de los derechos fundamentales como contenido de la cláusula de orden público. Entonces, la jurisprudencia, aunque digamos no hay un concepto definido exactamente de qué es lo que es el orden público, o es decir, cuáles son los criterios que podemos utilizar para determinar el orden público, se ha inclinado ya por decir los derechos fundamentales hacen parte del orden público. Entonces, en este sentido, ese tipo de relaciones tan complejas como la que tú planteas, de matrimonios con menores, etcétera, tendrían que pasar necesariamente por esta prueba del orden público, independientemente de cuál sea el criterio que utilicemos para la determinación de la ley aplicable. Ahora, lo que te he dicho es un poco pensando en el futuro y un poco pensando en algunas normas que tenemos en tratados internacionales, pero el problema fundamental, básico que tenemos en Colombia es que no hay regulación al respecto, ¿no? Entonces, actualmente yo no te podría decir exactamente cómo es que se resuelve, porque por un lado no tenemos jurisprudencia al respecto y por otro lado tampoco tenemos legislación sobre la materia, ¿no? Entonces, ese es el problema básico y al cual yo creo que todas las personas que investigamos sobre esta temática terminamos llegando, y es el asunto de que no tenemos una legislación al respecto. Muchas gracias por esta explicación. Y mi segunda pregunta se refiere a las personas jurídicas, las sociedades. En Alemania, en cuanto a sociedades, se sigue tradicionalmente la teoría del domicilio efectivo de la sociedad y no la teoría de la incorporación o teoría de la fundación. Es decir, una sociedad se reconoce en Alemania solo según las reglas que pues una sociedad con domicilio efectivo en Alemania solo se reconoce según las reglas alemanas. Y la jurisprudencia alemana tuvo que cambiar eso en cuanto a sociedades de estados de la Unión Europea, por ejemplo, una limited británica, a causa de la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre la libertad de establecimiento. Y en estos casos, la jurisprudencia alemana tuvo que aplicar la teoría de fundación y después del Brexit había la pregunta, la controversia en Alemania, si en cuanto a, por ejemplo, una limited británica, una sociedad de responsabilidad limitada fundada en Reino Unido, según las reglas de ella, que transfirió después su domicilio efectivo a Alemania. Según esta jurisprudencia del Tribunal Europeo, era necesario para Alemania reconocer a esta sociedad como tal. Pero después del Brexit había la controversia si esta jurisprudencia tiene que mantenerse o no, o si es posible aplicar otra vez la teoría del domicilio efectivo. Y ahora hay una primera decisión, una primera sentencia del Tribunal
Superior Regional de Múnich, que dice que con el Brexit no se aplica la libertad de establecimiento y con eso tampoco la teoría de incorporación o teoría de fundación, sino como tradicionalmente en Alemania la teoría de la sede efectiva del domicilio efectivo. Pues en Alemania hay esta división entre sociedades de otros países de la Unión Europea, por un lado, y por otro, sociedades de países terceros, incluyendo ahora, después del Brexit, el Reino Unido. Y yo tengo entendido que en Colombia, en principio, se sigue la teoría de fundación, pero me parece que para sociedades extranjeras, sin embargo, es bastante difícil de realizar operaciones en Colombia, porque hay muchos obstáculos, muchas barreras. Por ejemplo, también en el caso de nuestra asociación, es hasta hoy Sí. difícil, que es una persona jurídica alemana, difícil, por ejemplo, tener una cuenta bancaria. Por eso mi pregunta sería, en Colombia, si se sigue en principio la teoría de fundación, de incorporación, y se reconoce la capacidad jurídica que tiene una sociedad según el derecho del Estado donde fue fundado, pues en efecto, en esencia, hay tantas barreras que para sociedades extranjeras es muy difícil realizar actividades en Colombia, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, yo creo que una de las cuestiones que tenemos es precisamente, otra vez volviendo a la ausencia de legislación clara en relación con esto. Lo que tenemos básicamente es el 469 y lo que sigue en el título octavo del Código de Comercio, que básicamente lo que hace es sujetar toda la actividad de las sociedades mercantiles extranjeras a la legislación colombiana. Y viene a ser, como tú bien dices, una especie de anulación del reconocimiento que se enuncia de alguna forma en el 469 del principio de la incorporación. Ahora, otro asunto que va más allá de eso y que creo que es necesario distinguir y creo que es necesario que estemos conscientes es de que esta norma se refiere a sociedades mercantiles y ni siquiera tenemos, y hay por lo menos una legislación en materia de sociedades mercantiles extranjeras, pero en relación con personas jurídicas en amplio, no hay legislación. O sea, más allá de esas normas que acabo de mencionar, ni siquiera tenemos legislación sobre cuál es la norma que se aplica y termina como, creo yo que si es generalmente yo creo que es un problema en todas partes, eso está claro, pero en nuestros países latinoamericanos, y en Colombia en particular, es un problema muy grande, que es que termina materializándose todo. Y cuando digo materializándose, lo digo en términos de derecho internacional privado, es decir, terminamos dejando de ver la posibilidad de reconocer la relación que puede tener una persona, ya sea natural o jurídica, o un acto jurídico, etcétera, con un ordenamiento jurídico extranjero. Y esto no es más que para dejar de ver la posibilidad de aplicar legislación extranjera, de reconocer siquiera legislación extranjera. Y en Colombia es bastante marcado y en la medida en que no existe regulación al respecto, este riesgo se acentúa aún muchísimo más. Porque existe esa tendencia, yo no quiero verla como natural, pero pues tal vez cultural, tradicional, de considerar que continuar considerando, como se ha considerado durante mucho tiempo, que todo debe ser tratado desde el punto de vista estrictamente nacional. E insisto, esta es una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta justamente para que haya una legislación más clara al respecto, porque creo que en esto coincido bastante con lo que planteaba el profesor Ariza. Ahora, ciertamente, o sea, se dice, oye, pero es que a pesar de que hay legislación, a pesar de que hay decisiones judiciales, sí, seguimos teniendo los problemas, salvando las distancias muy grandes del problema que tú planteas con el problema que él planteaba, que son completamente distintos. Pero es que frente a lo que tú planteas, con lo que plantea el profesor Ariza, creo, tenemos también que observar que el derecho es un instrumento, ¿no? El derecho es necesario de alguna forma y en la medida en que tenemos mayor legislación, el profesor apelaba también a que hubiera un acompañamiento, digamos, legislativo al proceso de la defensa de los derechos que están vinculados con el acceso al agua, como él lo planteaba.
Salvando las distancias, insisto, la necesidad de que tengamos legislación clara al respecto de este tema también es importante, porque de lo contrario nos movemos a una inseguridad jurídica tremenda, sin esperar que esto sea la solución total, porque ciertamente viene la aplicación, tenemos problemas sociales muy grandes, tenemos problemas económicos muy grandes, el contexto colombiano es un contexto muy complejo, históricamente, económicamente, etcétera, realidad que compartimos los países latinoamericanos, pero el derecho es uno de los tantos instrumentos, uno de los más poderosos en realidad, para justamente tratar de resolver esos asuntos. Y el derecho, cuando hablo de derecho codificado en realidad. Entonces creo que también es importante que nosotros en esta materia lleguemos a tener definitivamente unas normas modernas, adecuadas a la realidad que se tiene, no necesariamente como beneficiosa, también viendo los riesgos, porque reconocer la necesidad de legislar sobre la materia implica precisamente reconocer las bondades que la realidad pueda llegar a tener, por ejemplo, en cuanto al tráfico, o me refiero al tránsito, ¿no?, de las relaciones comerciales o de las relaciones de cualquier tipo, más allá de las fronteras nacionales, y los riesgos que esto también supone, porque definitivamente también supone riesgo, y la legislación es importante en ese sentido. No, solamente estoy un poco tratando de ver y observar lo que tú dices, y no sé si realmente he dado respuesta a tu pregunta, pero creo que por ahí irían los problemas, ¿no?, y las soluciones. Muchas gracias por esta respuesta también. Sí, pues en Alemania tampoco no tenemos una regulación, una codificación explícita de las reglas sobre el derecho societario internacional, pero pues más o menos funciona, y ayudó, dentro de la Unión Europea, ayudó mucho esta jurisprudencia del Tribunal Europeo, porque con eso no se permiten estas barreras que hay, por ejemplo, en Colombia para sociedades extranjeras. Eso no se permite dentro de la Unión Europea, porque sería una restricción de la libertad de establecimiento de las sociedades, y pues Colombia no forma parte de un organismo como la Unión Europea, y por eso es claro que allá se pueden mantener estas restricciones en mayor medida que en Alemania o en otros países de la Unión Europea. ¿Hay otras preguntas de parte de los participantes? Bueno, entonces agradezco otra vez muchísimo. Creo que el profesor Oscar Ariza. ¿Sí? ¿Sí? Sí, vale. Sí, muchas gracias. A la doctora María Julia, pues reconocerle su esfuerzo y su excelente trabajo. Yo tengo una pregunta, doctora María Julia, en este tema del agua. El agua. El agua es un bien, y es un bien económico, sujeto de explotación, donde no solamente cabe el derecho interno de los estados nacionales, sino el derecho internacional, el derecho ambiental, etcétera, etcétera. Pero a mí me surgió una inquietud acorde con su exposición, y es la siguiente. Yo investigo el agua dulce y investigamos acuíferos nacionales y transfronterizos. En la investigación que usted ha hecho sobre derecho privado, ¿hay algún tratamiento que usted algún hallazgo que haya hecho sobre ese manejo económico, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista del derecho internacional privado, sobre ese aspecto de los acuíferos transfronterizos? Uy, no, ese tema me encanta, me parece fascinante por lo retador que es, y por lo importante que es, pero no lo sabemos.
y lo vamos a tener que saber en algún momento, posiblemente no nosotros, sino nuestros hijos o nuestros descendientes, en verdad, porque lo de los acuíferos es sumamente importante. No sabemos en verdad el estado, la comunidad, ¿no? No tiene realmente conocimiento y conciencia de cuán contaminados puedan estar, de cómo puedan estar desapareciendo, etc. Es bastante complejo. Y la verdad no conozco ninguna investigación sobre los acuíferos en particular en materia de derecho internacional privado. Lo que me parece muy, o digamos, una cuestión que yo no sé hasta qué punto usted pueda conocer, pero no referido a los acuíferos en particular, pero que sí que tiene una perspectiva de derecho internacional privado que ha sido muy importante, es el caso de Chevron Texaco, que fue llevado a las Cortes de Estados Unidos. Y bueno, los tribunales estadounidenses declararon que no eran competentes por la contaminación, para conocer de los daños producidos por la contaminación de la explotación petrolera y la afectación a las comunidades en territorio ecuatoriano. Y luego el caso fue decidido finalmente por tribunales ecuatorianos, por la jurisdicción ecuatoriana, y el problema que se ha desatado y que se mantiene aún hoy es el de hacer efectiva la sentencia de estos tribunales ecuatorianos. Este es un tema totalmente de derecho internacional privado, muy, muy complejo, que tiene que ver ya con el efecto con la posibilidad de reconocer efecto extraterritorial a las sentencias de un país en otro país. Entonces, plantea el problema, digamos, de alguna forma, aunque creo que la perspectiva que usted está planteando es otra, pero plantea el problema de las legislaciones, el alcance territorial de las legislaciones, en todo sentido, ¿no? La legislación en principio tiene un alcance territorial, la legislación dictada por los poderes legislativos de cada uno de los estados, y el problema de que también las decisiones que son tomadas en aplicación de estas normas por las autoridades estatales tienen también un alcance territorial, ¿no? Creo que no sé si la perspectiva que usted está viendo es más de derecho internacional público, en el sentido de que puedan haber acuerdos entre varios estados para tratar el fenómeno de que comparten acuíferos o comparten aguas en realidad, ¿no? Sean acuíferos o de cualquier otra forma. Y esta es una cuestión diferente, ¿no?, a el asunto de cómo se puede ver desde el punto de vista del derecho internacional privado. Que, como le digo, una forma de aproximarse a ese tema es a partir de esta experiencia con ese caso. Pero no, la verdad, mi respuesta definitiva sobre lo que me plantea, si yo he tenido que ver ese tema en particular, pues no. Bueno, pero le adelanto, por ejemplo, una cuestión relacionada con las comunidades que está siendo discutida en estos momentos en Perú, en la propuesta de regulación de derecho internacional privado en Perú, y es la de, usted nos ha escuchado hablar al profesor Escobar y a mí sobre la cláusula de orden público. Hay un mecanismo de derecho internacional privado que es distinto del orden público, pero que se le asemeja en cierto sentido, que es el de las llamadas normas de policía o normas de aplicación necesaria. Se le asemeja en el sentido de que impide la aplicación de derecho extranjero o el reconocimiento de situaciones o de sentencias que han sido dictadas en el extranjero, pero de una manera general, ¿no? Como yo les mencionaba, en el caso colombiano, por ejemplo, se entiende que, entre otras cuestiones, integra la idea de orden público los derechos fundamentales, ¿no? Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia colombiana. La idea de las normas de policía o normas de aplicación necesaria o normas de imperativo cumplimiento, como les llaman algunos, son distintas porque son normas codificadas, es decir, normas que están establecidas en una legislación y que tienen ese mismo efecto de que si la legislación extranjera va en contra de ellas, entonces esa legislación extranjera no se puede aplicar, o una sentencia extranjera va en contra de ellas, entonces no se puede aplicar. Lo que le digo que se está proponiendo en Perú, en esta legislación en materia de derecho internacional privado, es que los derechos de las comunidades, en particular de las comunidades amazónicas, de los pueblos amazónicos y de los pueblos indígenas, si no recuerdo mal, hagan parte por ley de las normas de policía. De manera que cuando los derechos de las comunidades se puedan ver amenazados por la aplicación de derecho extranjero o por el reconocimiento de sentencias extranjeras, etc.,
entonces deben prevalecer las normas en protección que protegen los derechos de estas comunidades dentro del país. Entonces, esa es otra cuestión que podría, digamos, desde la perspectiva conflictual o estrictamente de derecho internacional privado, que puede de alguna forma ser relevante en ese contexto que usted está planteando, creería yo. Nosotros estamos proponiendo una legislación en materia de derecho internacional privado en un instituto que acabamos de crear en Medellín, que es el Instituto Antioqueño de Derecho Internacional Privado, y justamente estamos tratando también de que se discuta, porque la idea es que este proyecto se discuta, la incorporación de una norma similar a esa que se está discutiendo en Perú también en el contexto colombiano. Esa es, digamos, esa es la perspectiva desde la cual he tenido un poco, si se quiere, acercamiento a lo que usted plantea. Sí, el derecho internacional público es la base de lo que usted desarrolla en la intervención, para el caso de la pregunta que yo hago. Los límites son los que determinan, digamos, esos acuíferos transfronterizos, pero como el valor del agua es un valor real, aunque lo queramos negar, entonces el agua gratuita, el agua para todos, todo eso es válido, pero el agua tiene un valor. El agua tiene un valor, y un valor que hoy es cotizable. Hoy es cotizable en bolsa. Hay un caso que de pronto nos podría ayudar, y lo acabo de recordar, y es el caso Nestlé en los Estados Unidos, en el noreste de los Estados Unidos. La Corte de los Estados Unidos sancionó a Nestlé por la explotación de un acuífero, no transfronterizo, de un acuífero. Entonces, digamos que ese valor económico que tiene el agua, los sujetos son los estados, ¿sí? Hasta dónde el derecho internacional privado puede coadyuvar en la legislación a que esas situaciones de la movilidad, las fronteras y los límites no tienen política, y los acuíferos no tienen política, ellos se mueven. Y hay acuíferos de diferente manera, hay acuíferos transfronterizos clasificados por la hidrología. Entonces, a mí me llama mucho la atención el desarrollo del tema del derecho internacional privado desde la perspectiva de esos bienes que son bienes que pueden ser, no son compartidos, pero no siempre son bilaterales, pueden ser multilaterales. Acuíferos que trascienden las fronteras de 2 y 3 estados, como es el caso que nos ocurre a nosotros en el sur de Colombia, y lo que ocurre con Venezuela. Con todos tenemos por nuestra capacidad hídrica de estas regiones geográficas. Entonces yo también me voy a preocupar mucho por el tema del derecho privado, derecho internacional privado en este contexto de los acuíferos, que también los estudiamos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted por el comentario. Muy interesante. Muchas gracias al profesor Oscar Ariza y también otra vez a María Julia Ochoa. Y